vamos a hablar sobre equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado de una reacción química en el cual las concentraciones de todos los componentes se mantienen constantes, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo mezclo dos sustancias para que reaccionen, comienza la reacción y llega un punto en el que esa reacción se detiene, ¿sí? Pero no necesariamente, y como ustedes han venido viendo hasta ahora, eso significa que los reactivos se agotaron, ¿sí? La reacción ocurre hasta cierto punto y en un momento se detiene. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo podemos ver que se detiene? Cuando todas las concentraciones se mantienen constantes, ¿sí? Ahora bien, hay una palabra clave acá que está subrayada, que yo no la mencioné antes, y es que esa palabra es dinámico, es decir, que el equilibrio es un estado dinámico. ¿Qué significa que es un estado dinámico? Significa que si bien todas las concentraciones se mantienen constantes, no son siempre las mismas moléculas las que se encuentran en el estado de equilibrio. Es decir, que todo el tiempo va a haber reactivos que se van a estar transformando en productos con una velocidad a la que llamamos velocidad directa, y a su vez, en simultáneo, va a haber productos que se están transformando en reactivos, con una velocidad a la que llamamos velocidad indirecta o velocidad inversa. Es por eso que decimos que en el equilibrio las dos velocidades son iguales, es decir, que si hay 5 moléculas que están pasando de acá para allá, hay 5 moléculas que están volviendo de acá para acá, ¿sí? Es decir, las velocidades son iguales, entonces parece que hubiera siempre la misma cantidad a cada lado de la reacción. Parece que las concentraciones son constantes, pero no son siempre las mismas moléculas que están formando esas concentraciones. Por eso decimos que el equilibrio es dinámico. Estático, ¿qué sería? Que A y B se juntan para dar C y D en una determinada proporción y ahí se frena todo, ¿sí? En cambio, esto es dinámico. Todo el tiempo las sustancias se están yendo y viniendo. Hay reacciones que ocurren más y hay reacciones que ocurren menos. Es decir, reacciones que ocurren en mayor proporción y reacciones que ocurren en menor proporción. Para poder analizar, entender, vamos a definir un parámetro que se llama constante de equilibrio, ¿sí? Que es la que nos va a permitir saber cuánto ocurre esa reacción, saber en qué proporción ocurre esa reacción. La constante de equilibrio se representa con la letra K mayúscula, ¿sí? Y hablamos acá de constante, igual que en matemáticas, cuando hablamos de constantes y variables, o en física, ¿sí? ¿Qué es una constante? Es un valor, un número que no cambia. Una variable es un número que va cambiando. La constante de equilibrio, entonces, como su nombre lo indica, es constante. Cada reacción tiene su constante de equilibrio particular. ¿Bien? ¿Cómo se calcula esa constante de equilibrio? Miren acá. Se hace una división y arriba se ponen cada uno de los productos multiplicados entre sí y elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Es decir, el corchete significa molaridad. ¿Se acuerdan? La molaridad es una forma de expresar la concentración de la solución en la que hablamos de moles por litro. Entonces, se escribe la molaridad de C elevada a su coeficiente estequiométrico, es decir, al numerito que le ponemos adelante cuando balanceamos la ecuación, multiplicado por la molaridad de D, también elevado a su coeficiente estequiométrico, y todo dividido por el producto de los reactivos en las mismas condiciones, es decir, la molaridad de cada reactivo y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Bien? Las concentraciones, como estamos en el estado de equilibrio, van a ser números que no cambian. Entonces, si hacemos una cuenta con números que no cambian, siempre vamos a tener el mismo resultado. Ahora fíjense, como esto es una división y todos los números son positivos, el resultado de esa división siempre va a ser positivo. Pero tenemos dos posibilidades cuando se trata de una división. Y esas dos posibilidades son que lo de arriba
sea más grande que lo de abajo, o al revés, que lo de arriba sea más chico que lo de abajo. Entonces, si lo de arriba es más grande que lo de abajo, cuando yo haga la división, ese número me va a dar mayor que 1. Y si lo de arriba es más chico, cuando yo haga la división, el número me va a dar menor que 1, es decir, me va a dar 0, algo. ¿Sí? Si yo hago 2 dividido 1, me va a dar 2, es decir, mayor que 1. Si en cambio hago 1 dividido 2, es decir, que lo de arriba es más chico, esto me va a dar 0,5. ¿Bien? Entonces, las dos posibilidades que tenemos en un cociente es que el resultado de esa cuenta, es decir, la constante de equilibrio, sea mayor o menor que 1. ¿Bien? Vamos a ver qué interpretación química podemos hacer de esto. Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, vamos a decir que la reacción química es espontánea. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué significa que una reacción es espontánea? Significa que la reacción ocurre, ¿sí?, sola. Entonces, ¿por qué digo que cuando es mayor de 1 la reacción ocurre sola o que la reacción ocurre mucho? Fíjense, ¿qué dijimos? Mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que lo de arriba es más grande que lo de abajo. Es decir, que cuando se alcance el equilibrio, la cantidad de producto que hay va a ser mucho más grande que la cantidad de reactivos. Es decir, la cantidad de productos más grande que la de reactivos. La reacción sucedió mucho, en gran proporción. ¿Se entiende? Vamos a ver la contraria, a ver si lo terminamos de entender. Cuando la constante de equilibrio es menor que 1, decimos que la reacción es no espontánea, es decir, que ocurre poco, en baja proporción. ¿Sí? Vamos a volver acá y a mirarlo. A ver, ¿qué significaba que la constante de equilibrio sea menor que 1? Que lo de abajo es muy grande, es decir, que hay más reactivo que producto. Si miramos acá, hay más de este lado y menos de este, es decir, hay mucho reactivo y se formó poco producto, es decir, la reacción ocurre poco. ¿Sí? Bien. Como su nombre lo indica, la K de equilibrio, la constante, es constante, es decir, no cambia. Pues bien, hay una sola cosa, un solo factor que modifica la constante de equilibrio, y ese factor es la temperatura. Ustedes saben que la temperatura modifica las velocidades a las que ocurren las reacciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura le da movimiento a las moléculas y eso hace que las moléculas choquen y se encuentren y entonces la reacción ocurre de manera distinta. Por eso, lo único que hace modificar la constante de equilibrio es la temperatura. ¿Bien? Cualquier otro factor que ustedes vean no la va a modificar. Una de las personas que más estudió todo esto del equilibrio químico fue un señor francés llamado Le Chatelier, ¿sí? Y él enunció lo que ahora se conoce como el principio de Le Chatelier, y que dice que si un sistema en equilibrio es perturbado, reacciona para contrarrestar la perturbación y volver a alcanzar el equilibrio. Vamos a ver qué significa esto. Si el sistema está en equilibrio, ¿se acuerdan? Las dos velocidades eran iguales, ¿sí? Y entonces las concentraciones se mantienen constantes. Ahora bien, yo perturbo el sistema. ¿Qué significa perturbar el sistema? Significa agregarle algo, alguna sustancia, o retirar alguna sustancia del sistema de reacción. Y entonces, cuando yo perturbo al sistema, el sistema va a hacer lo contrario a lo que yo le hice. Vamos a ver un ejemplo. Si yo agrego reactivo, agrego A, que es un reactivo, ¿qué estaría pasando con esta constante de equilibrio? Yo estaría agrandando este número, ¿sí? Pero la constante de equilibrio no puede cambiar. Entonces, si esto se agranda, va a tener que producirse una modificación en todas las concentraciones de manera tal que el equilibrio vuelva a alcanzarse. Es decir, que volvamos a tener la misma constante de equilibrio aun cuando los números fueron variando. El juego matemático o químico, si quieren, de esto hace que el valor de la constante de equilibrio
no cambie aun cuando yo modifique este valor. Vamos a pensarlo acá. Teníamos las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Y yo agregué A, es decir, aumenté esto. ¿Qué va a querer hacer el sistema, según lo que me dijo al principio del Letelier? Va a tratar de hacer lo contrario, es decir, si yo aumenté A, el sistema va a tratar de disminuirlo. ¿Cómo va a ser para disminuirlo? El sistema no tiene una manito que agarra A y lo tira para afuera, ¿sí? La única manera que va a tener de disminuir la concentración de A es transformándola en producto. Es decir, A va a reaccionar con B y va a producir más C y más D, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense, para achicar esto, aumentó esto. Es decir, se compensó el aumento del denominador con un aumento del numerador. Por eso la constante sigue teniendo el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, rebobinemos. Si yo aumento la cantidad de un reactivo, el sistema va a querer hacer lo contrario a lo que yo le hice, es decir, bajarla. ¿Cómo la baja? Haciendo que A y B se transformen en más producto. Por eso se dice que el equilibrio se desplaza o que el sistema se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está aumentando la velocidad directa. Está aumentando lo que está del lado derecho de la reacción. Vamos a ver otra situación. Si agrego producto, el sistema se desplaza a la izquierda. A ver si lo podemos pensar igual que antes. Supongan que el producto que agrego es C, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo yo es aumentar la cantidad de C que hay en este sistema. ¿Qué va a hacer el sistema? La va a querer bajar. ¿Cómo la baja? No lo puede escupir, dijimos antes, al exceso de C. Lo que va a hacer es transformarlo en A y en B. Es decir, va a aumentar la velocidad para este lado hasta que se vuelve a alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Como para bajar esto, el sistema se desplaza para el lado de los reactivos, lo decimos como que se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a analizar otra situación. Por ejemplo, retiro producto. ¿Sí? En lugar de agregar C, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar del sistema. ¿Sí? Es decir, que estoy bajando la cantidad de C que hay en este sistema. Al bajar la cantidad de C, el sistema ¿qué va a querer hacer? Lo va a querer subir, aumentar. ¿Cómo lo va a aumentar? Y va a hacer que A reaccione con B para reponer el producto C que yo eliminé. Es decir, el sistema se va a desplazar hacia la derecha. Hay otro caso particular que es la adición de catalizadores, ¿sí? Si se acuerdan, los catalizadores son sustancias que se agregan a una reacción química que modifican la velocidad, es decir, que aceleran las velocidades a las cuales se produce la reacción, pero que se recuperan al final de la misma, es decir, no forman parte de los productos. Entonces, como un catalizador lo único que va a hacer es modificar, aumentar las velocidades, el estado de equilibrio va a seguir siendo el mismo. Las concentraciones del equilibrio no van a cambiar. Lo único que va a suceder es que la reacción va a alcanzar el estado de equilibrio en menos tiempo. ¿Listo?